Muy buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos. Muy buenas tardes a quienes nos están acompañando aquí en el Salón Verde de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y muy buenas tardes a quienes nos están acompañando a través de la plataforma Zoom desde diferentes países y desde diferentes provincias de la República Argentina. El ciclo Dialogando desde el Sur se inicia en abril del año 2009, casi al tiempo en que nace el programa de cursos intensivos válidos para el doctorado, creado por nuestro siempre querido y recordado decano, el profesor doctor Atilio Aníbal Alterini. De entrada nos dimos cuenta con la cantidad de alumnas y alumnos brillantes de diferentes países que venían a cursar el programa aquí, que sería un crimen no aprovechar tanta naranja para hacer jugo. Entonces resolvimos, las profesoras y profesores, generar este ciclo para que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes pudieran traer aquí sus ideas, sus propuestas, sus investigaciones, sus trabajos en curso y compartirlos con la comunidad del programa, pero también con la comunidad de toda la facultad y en general. De manera que nació este ciclo que ya tiene muchos años y que ha generado una enorme cantidad de eventos con la presencia de gente. Piensen que el programa tiene 42 países representados, así que ha habido gente de muchos países, ha habido gente de diferentes idiomas, de muy diversas culturas, y todo esto ha sido maravilloso. El programa se vincula, por lo tanto, desde su nacimiento con este ciclo, y este ciclo con el programa. Por eso, hoy vamos a dar comienzo a esta sesión de una manera que realmente quisiéramos no tener que repetir. En el día de ayer, en la República de Ecuador, uno de nuestros egresados, doctorando de esta facultad, fue asesinado por sicarios en el cumplimiento de su profesión como abogado. Brillante penalista, constitucionalista, persona de bien, persona conocida por sus actitudes solidarias hacia las personas carenciadas. Ricardo Guaman Aguirre, doctorando de la Universidad de Buenos Aires, fue baleado y murió en el acto. De manera que hemos resuelto que el se realice en homenaje a su memoria y vamos a comenzarlo poniéndonos respetuosamente de pie y realizando un minuto de silencio en el cual invito a que quienes profesamos algún culto elevemos una silenciosa oración, cada cual de acuerdo a sus creencias, y quien no profesa ninguna religión enviará su fuerza por el alma de nuestro querido hermano asesinado, por la fuerza para su familia y porque la paz reine en nuestra región y en el mundo.
no puedo dejar de pensar que Guaman, el apellido de Ricardo, significa en quichua halcón. Y no puedo dejar de pensar que era el halcón en el antiguo Egipto el que acompañaba las almas de los fallecidos hasta el lugar del juicio. Que ese halcón te acompañe, Ricardo. Pido un minuto de silencio. Doctorando de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Guaman Aguirre, presente. Les invito a que nos sentemos. Tenemos hoy como coordinadora principal, ya que yo seré simplemente su ayudante y colaborador. No me quiero equivocar porque tengo mala memoria y tengo terror de equivocarme con los nombres. A nuestra queridísima amiga de Brasil, Helenice Azevedo Castro Silva, a quien entonces le paso sin más la palabra. Buenas noches a todos los presentes y también vía Zoom. Aunque mi castellano no sea bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible en esta presentación. Bienvenidos al ciclo de conferencias Dialogando desde el Sur. Este evento es organizado por el Departamento de Ciencias Sociales y Posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y también por el Programa de Maestría en Ciencia Jurídica de la Universidad de Girona. El Dialogando desde el Sur es un espacio democrático que nos da la palabra para expresar nuestras ideas e investigaciones. Es un momento único en nuestra trayectoria de estudios en la UBA. Es un honor para mí estar aquí hoy coordinando ese evento por sugerencia del Dr. Ricardo. Y aquí le hago un paréntesis para agradecer por esta agradable oportunidad. El doctor Ricardo es un exponente del derecho argentino y anima a los estudiantes do posgrado y siempre está dispuesto a ayudar con las investigaciones. Hoy tendremos 3 exposiciones con una duración máxima de 20 minutos cada una, y luego abriremos para preguntas y respuestas. Ahora, invitamos a nuestra colega argentina, Laura Cecilia Gilberto, que presentará el señor que fará su exposición. Gracias, Helenice. Gracias, Ricardo. Buenas tardes a todos. Hoy tengo el gusto de presentar, para el inicio de esta sesión de Dialogando desde el Sur, al querido Oscar Augusto Sotomayor Uribe, de la República de Colombia, estudiante del programa de actualización en Ciencias Jurídicas, cursos intensivos válidos para el doctorado de esta Facultad de Derecho de la UBA, que están dirigidos por el profesor Dr. Ricardo Rabinovich. Oscar es orgulloso papá de Nicolás Augusto, Oscar Felipe y Sarita María, abogado de la Universidad Libre de Colombia, oficial veterano del Ejército Nacional, magíster en Derecho Administrativo, especialista en Derechos Humanos y Sistemas de Protección,
especialista en pedagogía y docencia universitaria, entre otros estudios. Se ha desempeñado como juez de instrucción penal militar, como juez y magistrado seccional de la Judicatura, y como docente universitario de pregrado y posgrado. Tiene publicaciones individuales en responsabilidad fiscal y en derecho penal militar. Hoy nos va a hablar sobre su trabajo denominado Alcances jurídicos de la justicia transicional y sus duplicaciones en el Código Militar colombiano. Adelante, Oscar, la audiencia es tuya. Gracias, muy buenas tardes para todos ustedes. Especialmente un saludo muy especial al doctor Ricardo y a todos los queridos compañeros que nos acompañan en esta tarde. Mi objetivo es analizar los alcances jurídicos de la Justicia Especial para la Paz en el marco de la justicia transicional y sus implicaciones en el Código Penal Militar colombiano, partiendo de la consideración sobre el juzgamiento de las responsabilidades que asisten a los miembros de la fuerza pública que han actuado al margen de la ley y de las disposiciones constitucionales que rigen su accionar como agentes del Estado. Esto en razón a las contradicciones y tergiversaciones que se hacen sobre los alcances de la justicia transicional y en particular de la Justicia Especial para la Paz, con respecto a las diferencias que se deben tener en cuenta en el momento de la aplicabilidad entre quienes han actuado de manera ilegal y quienes en cumplimiento del mandato constitucional han actuado en el marco de la ley. Metodológicamente, el análisis propuesto en este documento se fundamenta en los presupuestos de la investigación documental, que supone la búsqueda sistemática de información y las sentencias proferidas tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado de Colombia con respecto a la exequibilidad de las leyes y normas que rigen el accionar de la fuerza pública y la juridicidad de que son objeto en caso de juzgamiento por actuaciones distintas a sus funciones constitucionales. Si bien es cierto, el ordenamiento jurídico en la justicia transicional se constituye en el mecanismo propicio para generar condiciones conducentes a la superación de escenarios de violencia social y política que por más de 60 años fueron una constante en Colombia, y mediante su aplicación alcanzar una paz estable y duradera. En tal sentido, resulta de vital importancia abordar el análisis de la normatividad legal en Colombia, aspirando al logro de este objetivo. Como es sabido, además de las varias leyes que se han promulgado por parte del Congreso de la República en materia de consecución de la paz, también existen varias posiciones encontradas acerca de su interpretación e implementación por parte de los diferentes organismos, tanto nacionales como internacionales. En este orden de ideas, una de las interpretaciones es que se le ha dado la aplicabilidad que pueda tener la justicia transicional en el ámbito de las Fuerzas Armadas y dentro del marco del Código Penal Militar que rige para el juzgamiento de las corresponsabilidades que puedan tener aquellos de sus miembros que han operado al margen de la ley y que pueden verse beneficiados por las disposiciones de la justicia transicional y de lo establecido en ese mismo sentido dentro del Acuerdo Final de Paz, firmado en la ciudad de Bogotá el 24 de noviembre de 2016, entre el Gobierno Nacional del entonces presidente Santos y grupo al margen de la ley denominado FARC, Ejército del Pueblo. Tales conflictos a los cuales nos hemos referido han sido causados por diferentes actores armados, como los grupos subversivos de carácter guerrillero o en algunos casos miembros de las fuerzas públicas, cuyas actuaciones han sido cometidas al margen del mandato constitucional, específicamente del artículo 217 de la Carta Política Colombiana y de la doctrina institucional, como los manuales de operaciones de combate o las órdenes directas de los comandos de fuerza. De ahí que se haya buscado definir una legislación que permita
sancionar efectivamente y con imparcialidad a quienes han actuado al margen de la ley, sin que haya lugar al surgimiento de otros conflictos de orden público, judicial, social o militar, por tales hechos y por la falta de claridad en las normas existentes o por la mala interpretación que se haga de las nuevas al tratar de considerar en igual de circunstancias o condiciones a los actores subversivos con los miembros de la fuerza pública y con la especificidad jurídica que existe para estos a través del Código Penal Ordinario. En este orden de ideas son varios los enfoques que se han planteado en torno a la justicia transicional y sus implicaciones en el Código Penal Militar, lo que generan varias expectativas a uno de los, tanto a las fuerzas militares como a los diferentes organismos de control, nacionales e internacionales. En primer lugar, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación. Son varias ya las interpretaciones que se tienen en torno a esta ley de justicia transicional y del acuerdo por la paz y la implicación que pueden tener en el Código Penal Militar. Acerca del juzgamiento por actos cometidos fuera del servicio, lo cual ha generado diversas expectativas por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas, pues aún cuando en la mayoría de los casos existen consensos acerca de sus intenciones, en otros, por el contrario, son objeto de contradicciones sobre la forma como la Ley 1922 del 2018 se implementó en la práctica, en contradicción con lo establecido en el Código Militar, Ley 1407 del 2006. La discusión se aborda al menos 4 interrogantes. ¿Deben o no tener un trato diferencial? ¿Deben o no ser juzgados por estos actos de omisión? Los mal llamados falsos positivos, ¿deben o no juzgarse bajo la justicia transicional? ¿Y el marco jurídico transicional para los militares debería o no tener un carácter retroactivo? Tales puntos de vista dan a entender que existen prevenciones frente a la operancia de la justicia transicional, sin que entre en contradicción en el espíritu de lo previsto en el Código Penal Militar, a pesar de que en varias instancias se precisa que los miembros de las fuerzas militares, en tanto actores del conflicto armado, tendrán un trato diferenciado por la comisión de sus actuaciones. Así lo dice la misma ley 1922 en su artículo 11, parágrafo 2. De los delitos como parte del servicio, dichas inquietudes llevan a plantear a manera de hipótesis si para el juzgamiento de los miembros de la fuerza pública existe una doble instancia, sin que aún haya precisión respecto a la primacía de una norma frente a la otra, lo cual da lugar a que se presenten diversas reacciones con dos posiciones divergentes entre quienes apoyan la idea de que los militares pudieran ser beneficiados por la justicia transicional y quienes consideraban que no debían ser cobijados por este tipo de medidas. Así las cosas, en el marco jurídico para la paz, el Congreso de la República aprobó un instrumento que pretende contribuir a la terminación del conflicto armado en Colombia y que eleva a rango constitucional los principios de justicia transicional según las disposiciones de las leyes 975, 1424 y 1592, los cuales han hecho un marco de jurisdicción único en el mundo y que ha sido tomado como ejemplo por otras naciones. Las Naciones Unidas frente al tema han venido desarrollando acciones basadas en normas internacionales de derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional y el derecho internacional de los refugiados, que la justicia transicional y la lucha contra la impunidad se han fundamentado en 4 principios de las normas internacionales de derechos humanos, a saber, la obligación del Estado de investigar y procesar a los presuntos autores de violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluida la violencia sexual, y de castigar a los culpables, el derecho a conocer
la verdad sobre los abusos del pasado y la suerte que han corrido las personas desaparecidas, el derecho de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario a obtener reparación. Y finalmente, la obligación del Estado de impedir, mediante la adopción de distintas medidas, que tales atrocidades vuelvan a producirse en el futuro. En este contexto, la justicia transicional surge con el propósito de enfrentar los cambios que se presentan en la sociedad para entrar a investigar las atrocidades a gran escala y evitar que éstas vuelvan a producirse. Desde esta perspectiva, se considera como un mecanismo judicial que involucra varios conceptos que trabajan sistemáticamente y que requieren de una visión holística e incluyente. Actúa como fuerza centrípeta que atrae conceptos tales como los de la memoria histórica, reparación, verdad, reconciliación, perdón, juicio, amnistía, derecho de las víctimas, reformas institucionales, tolerancia, democracia e igualdad de oportunidades. A partir, pues, de la aprobación y de la instalación formal de las mesas de diálogo entre el gobierno y las FARC en La Habana, Cuba, el 15 de noviembre de 2012, se dieron unas amplias discusiones en el país con múltiples visiones sobre el modelo de justicia transicional aplicable en el escenario posacuerdo. Dichas discusiones se concentraron en aspectos relacionados con la verdad, la reparación y especialmente con la justicia. Los responsables que se cobijarían con las instancias de juzgamiento y el tipo de penas. En cuanto a los responsables, la discusión establecía la distinción entre actores, los que están en armas y participan directamente en las hostilidades, es decir, los insurgentes, militares y otros que hayan participado o posibilitado la comisión de actos atroces en el marco del conflicto armado. Siguiendo esta misma línea, la Fiscalía General de la Nación diseñó estrategias de priorización de situaciones y casos con el fin de aumentar la eficacia de la acción penal y de esta forma reducir la impunidad en contextos de violaciones masivas a los derechos humanos. Como ya el tiempo es muy corto, debemos concluir de la siguiente manera. El actuar de los miembros de la fuerza pública no puede ser homologado al de quienes pertenecen a grupos ilegales que han sido los causantes directos de la violencia que se ha vivido en el país. De ahí la necesidad de hacer claridad sobre la correspondencia que en tal sentido se pueda resultar entre una y otra normatividad. Y finalmente, en Colombia, las actuaciones de la Justicia Especial para la Paz tienen que llevar a dar una explicación a la sociedad de la responsabilidad del Estado, particularmente en lo que se refiere para los miembros de la fuerza pública, en quién dio la orden y si esta fue una política de Estado o no lo fue. Muchas gracias. Agradecemos su exposición. Para la segunda actuación de la noche, invitamos para ver parte de la mesa nuestra colega María Isabel de Colombia, que presentará nuestro ponente. Gracias, Elena. No.
Sin micrófono, porque no se graba bien el micrófono. Yo sé que a usted le gusta mucho hablar con el micrófono, Cantar. pero en esta oportunidad deberá hablar con la voz natural que Dios le ha dado. Bueno, muchas gracias, Elenis y maestro Ricardo, por esta nueva oportunidad de participar en este excelente espacio académico, los diálogos, dialogando desde el sur. Para nosotros siempre es un honor seguir en este camino y compartiendo con todos los compañeros de los cursos intensivos válidos para el doctorado en Derecho. En esta ocasión tengo el honor de presentar a quien, además de ser un colega de Brasil, es también un gran amigo y hermano. Gracias. Vitalino Lannes Guedes es abogado y cientista social, alumno regular de los cursos intensivos válidos para el doctorado en Derecho, área civil de la Universidad de Buenos Aires, nuestra casa de estudios. Magíster en Derecho por la Universidad Federal de Santa María, especialista en Derecho de Familia y Mediación de Conflictos por la Facultad Palotina de Santa María, bachiller en Derecho por la Facultad de Derecho de Santa María y también bachiller en Ciencias Sociales por la Universidad Federal de Santa María. CEO de la Cámara Privada de Mediación y Conciliación, socio de la Oficina de Abogacía Lannes y Guerque, Asesoría y Consultoría Jurídica, consejero suplente de la OAB, subsección Santa María, presidente de la Comisión Especial de Mediación, Arbitraje y Prácticas Restaurativas, subsección Santa María. Vitalino también actúa como mediador y conciliador judicial en el Centro Judiciario de Solución de Conflictos y Ciudadanía de Santa María. Creo que está bien. Como nos podemos dar cuenta, es un convencido del poder extraordinario que tienen los métodos alternos de solución de conflictos. Y en esta tarde va a liderar su ponencia El abogado robot, desafíos de la abogacía en la era de la inteligencia artificial. Adelante, Vitalino. Gracias, Marisa, por su exponencia. No, no precisaba tanto. No, está bien, gracias. Buenas noches a todos. Un honor para mí, profesor Ricardo, estar haciendo parte de ese momento del Dialogando desde el Sur, un espacio muy importante que nos es dado por la UBA. Un honor tener la presencia acá de doctora Laura, doctora Isabel y doctor Sebastián. Gracias. Y de todos nuestros compañeros. Una buena noche a todos. Buenas noches a los chicos que nos acompañan en el Zoom. Y me propongo hablar para ustedes del tema de mi maestría, donde estudié sobre el abogado robot y la identificación en proceso judicial. Y los desafíos que tendremos en la abogacía en ese periodo que hablamos tanto de inteligencia artificial. Entonces, me propuse hablar para ustedes en el aspecto cuando se mira hablar de ChatGPT, se habla de robots que hacen cosas que el abogado hacía. Y mira, yo me propuse en la investigación de mi maestría pensar que nosotros abogados estamos haciendo la misma cosa que una máquina. Entonces, les pregunto, los abogados acá que hacen una abogacía de masa, muchos procesos iguales, todos iguales. Y así entonces yo me propongo en esta investigación pensar que nosotros nos estamos pareciendo una máquina. En ese punto me pregunto, ¿esa máquina se puede identificar en el proceso judicial? Porque nosotros delegamos nuestras actividades a estagiarios, a asesores, bueno, y después firmamos las peticiones, ¿no es así? Y el abogado robot se pone una clave y él hace todo para ti.
en cerca de segundos. Y bueno, con eso me propuse a responder una pregunta que es, considerando la finitud de actuación de los abogados robots y de los elementos de orden metafísica clásica, bien como los relacionados a una filosofía hermenéutica, que cuestionar a ustedes en qué medida la identificación en lo proceso judicial desafía la abogacía en la era de inteligencia artificial. Bueno, yo compartí mi trabajo en dos partes, ¿no? Una, llevada a los desafíos de la abogacía en una sociedad en red, como enseña Manuel Castells, y pensando desde cuando los abogados existen, empezando por una fase oral, una fase escrita, una fase donde se defienden las personas en un tribunal, cuando se computadoriza la actividad y ahora hasta llegar al robot advogado. Bueno, con eso me propongo en un segundo momento hablar un aspecto filosófico hermenéutico donde parto de Martin Heidegger y de Lênio Streck, brasileño, que hace una crítica hermenéutica al derecho. Y bueno, también uso para justificar la inteligencia artificial uno de los grandes ponentes, el profesor español Jordi Nieva Fenol. Aún también Jesús Ignacio Martínez García, que fue muy importante para justificar mis investigaciones. Bueno, entonces nosotros que vamos a pensar en una abogacía de masa, en eso se piensa, es igual mi caso que igual de Lenice, que es igual de doctor Ricardo, que es igual de Marisa. ¿Sí o no? Todos son iguales. Pero sí, las situaciones se pueden parecer iguales, pero no es. Cada uno de nosotros tiene una peculiaridad en su análisis. En ese punto, yo me propuse atraer para la investigación la necesidad de interpretar hermenéuticamente el derecho, porque entiendo que cada uno de nosotros tiene diferencias en que se pide en el judiciario o fuera de él, ¿no? Bueno, entonces hago un análisis muy rápido del inicio de la sociedad, pasando por una revolución agrícola, después para una primera revolución industrial, donde se impera en la zona rural el uso de los bueyes, de los caballos, en fin. Después para una segunda revolución industrial, cuando las máquinas se utilizan de la electricidad y se pasa a pensar de un modo de producción de masa. Sí, de masa. Estamos hablando de una abogacía de masa. Entonces, en eso pienso también en líneas de montaje. Eso es que estamos haciendo nosotros abogados. Bueno, a partir de eso, yo propongo analizar ahora una tercera revolución industrial que pasó Segunda Guerra Mundial, donde tuve automación de las máquinas, acelerando el proceso de producción, surgiendo entonces el uso de la computadora y de la cibernética. En ese punto es importante referir Klaus Schwab, que ha concebido el término cuarta revolución industrial, donde él parte de un análisis de la revolución tecnológica, poniendo en uso los robots. Y bueno, entonces, ¿cómo los robots funcionan? Funcionan a partir del machine learning, o sea, el aprendizado de la máquina. Y ese aprendizado de la máquina que nosotros tenemos hoy es un aprendizado que se utiliza de una inteligencia artificial débil. Y bueno, ¿qué es eso? Es la máquina te oyendo, es la máquina que cuando tu búsqueda en Google sabe que tú gusta una pelota roja, una pelota blanca, en fin. Toda la máquina sabe. Eso es una inteligencia artificial débil. O sea, es el ChatGPT,
que hace una búsqueda, te pone un pedido, yo soy abogado, necesito hacer una acción de guardia para el hijo de mi cliente. Sí, en 2 segundos está pronta, lista tu petición con todos los pedidos, o tiene que cambiar los nombres. Y bueno, mira qué evolución. Entonces, yo parto de un análisis de los abogados robots que ya tenemos. Watson de IBM, que es conocido, Logix, Lobot y algunos que son desarrollados en Brasil como el HOS, Eli, Ostir y Triaco. Todos ellos parten de una machine learning débil. Bueno, y si pensamos en una inteligencia artificial fuerte, en eso tenemos que nos preocupar y desarrollar nuestras investigaciones. ¿Por qué? Porque el momento que la máquina pasa a tener una comunicación de ella propia con una otra máquina, nosotros no somos capaces de controlarla. En ese punto, el derecho necesita desarrollar más pesquisas para tutelar los derechos de las personas. En eso que me preocupa y hacer esa pesquisa, esa investigación. Y bueno, para justificar eso, me propuse a ver por qué las máquinas se identifican. Heidegger ha acuñado el término ser y ente, ¿no? Bueno, él dice que la máquina tiene que desvelar el ser, ¿no? El ser de la máquina. ¿Qué es una máquina de verdad? ¿Ella existe? Sí, se puede, ¿no? Nosotros vemos en la tele robots presenciales que tienen rostro de persona, hay algunas que ya tienen sentimientos. Bueno, se comprende eso, ¿no? Y yo pienso, ella puede identificar ser real. Nosotros podemos ver una máquina. Bueno, sí, me parece que sí, pero ella va a entender los casos distintos, haciendo un análisis de la facticidad de cada uno de nosotros, mirando todas las diferencias que nosotros tenemos. Eso es uno de los puntos que traigo para diferenciar un aspecto muy importante, porque nosotros seamos como la máquina, nosotros no tenemos la razón de existir y de tener una profesión de la abogacía. ¿Por qué eso? Yo comprendo que la máquina tiene la misma capacidad que el ser humano, o sea, la copia la inteligencia humana. En ese punto, nosotros tenemos una capacidad enorme, que es abastecer la máquina de datos. En ese punto, indico a ustedes, para enfrentar las dificultades, los desafíos que nosotros estamos viendo en nuestra sociedad, poder entonces buscar, desarrollar nuestras investigaciones, hacer cosas diferentes de que la máquina no hace. Porque la máquina hace ahora, por estar partiendo de una inteligencia artificial débil, do que nosotros abastecemos ellas de datos. En punto que ella se desarrolle y enfrente su propia comunicación, nosotros no seremos capaces de controlar. En ese punto, es uno de los desafíos grandes que nosotros tenemos en ese momento que estamos viviendo ahora. Entonces, yo traigo para ustedes algunos apuntamientos, algunas reflexiones. Yo no quiero decir que mi pesquisa tiene un resultado, pero yo quiero decir a ustedes que tiene múltiples resultados. En ese punto, me propongo entonces analizar esta nueva realidad, haciendo una interpretación hermenéutica para decirle a los abogados que nos oyen que nosotros abogados tenemos que hacer o que interesa,
Porque las cosas repetidas, las cosas iguales, la máquina hace para nosotros. Bueno, partiendo ya para mi final de mi ponencia. La abogacía humana debe entonces verificar las especificidades de la faticidad de la persona. Porque si tú pones en la máquina los mismos resultados, ella dará para todos los doctores acá presentes, dará para todos nosotros compañeros buenos. En ese punto, si uno de nosotros mira que la situación del doctor Ricardo tiene algo distinto de Elenice, eso estamos haciendo algo distinto de la máquina. Viendo entonces la faticidad, las diferencias de cada caso. En ese punto, pensar en el derecho, metafísicamente, objetivamente, pensando en geometría y matemática, eso no es derecho. No es derecho observar objetivamente el derecho. No es. Porque si fuera así, los casos nos llegaban distintos al judiciario. Entonces, lo que se mira en el derecho es un apego a esa metafísica objetivista. En ese punto, yo propuse entonces analizar hermenéuticamente, partiendo de una fenomenología que nos trae Edmund Husserl, ¿no? Para que se entienda lo que es identificar, ¿no? ¿Se puede entonces conversar, hablar con un robot? Sí, se puede. Estamos oyendo ahora. Ustedes llegarán a su casa ahora y pasará algo. Abogados robots, enfrentamientos. Bueno, todo eso se pasa. Entonces, yo propongo que nosotros, abogados, empecemos los cambios, haciendo con que las personas entiendan que es necesario hacer cambios en la legislación, sea la brasileña, la argentina, de todos los lugares. Bueno, con eso dejo para ustedes una frase muy importante que a mí me ha quedado muy bien en esa investigación. Que el tiempo cambia y todo cambia. La advocacia también cambia y la forma de abogar viene cambiando al curso de la historia. De José Roberto Neves, que escribió el libro Cómo los abogados salvaron el mundo. Así me propuse en la investigación. Gracias a todos ustedes por me escuchar en el primer. Muy buena presentación, Vitalino. Para la última presentación de hoy, llamamos nuestro colega Sérgio Odilon Jaworski Filho, que presentará a nuestro ponente. ¿Puedo empezar? Sí. Sí. Buenas noches a todos los profesores, estudiantes acá presentes. Gracias, profesor Ricardo, por la oportunidad. A todos los profesores y estudiantes también de Zoom. Es un honor presentarles a la siguiente ponente, la doctora Fabiola Dayana Columba, nacional de Argentina, que hablará sobre lavado de activos y criptoactivos. Para que todos conozcan un poco de su trayectoria, vamos con el currículo resumido de la disertante, que es magíster en Derecho Penal
de la Universidad Austral, abogada con orientación en Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, profesora adjunta de Derecho Penal, parte general de la Universidad Católica de Plata, docente en la materia Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, pro-secretaria de la Sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones en el Criminal y Correccional de la Capital Federal. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias al doctor Ricardo por la oportunidad y el espacio, y a todos los presentes, por tanto de manera presencial como virtual. Mi tema, como bien dijo mi colega, es el lavado de activos mediante criptoactivos. No es novedad y ha quedado en evidencia frente a la anterior exposición que la revolución tecnológica nos demanda a los operadores del derecho actualizarnos constantemente, y son desafíos difíciles de afrontar. En lo que mi tema compete, que es el lavado de activos mediante criptoactivos, como primer problema que se presentan los operadores jurídicos es la variedad de criptoactivos que existen. Una especialista en el tema, que es Lucero de Tamayo, que ha escrito libros sobre esto, dijo que hay 4.600 tipos de criptoactivos en circulación, que aproximadamente involucran 2 billones de dólares. Es para que tengamos una idea del dinero que se mueve con estas cuestiones. Otro problema que nos encontramos los operadores judiciales al momento de enfrentarnos en este tipo de investigaciones es el anonimato que se utiliza para esta circulación de criptoactivos. Y este anonimato lo podemos derivar y vincular con un movimiento social que dio origen a lo que se llamó el cyberpunk, que es como los rebeldes del cifrado, que eran personas que se dedicaban al activismo digital. ¿Y ellos qué pretendían? Pretendían proteger en las redes su privacidad y su seguridad. Para ello, también no querían la intermediación ni de autoridades estatales ni de empresas, porque decían, y dicen, sostienen incluso en la actualidad, que ellos ejercen poder sobre ellos. De manera que a partir de este movimiento social se terminó vinculando con todo lo que es el sistema de criptoactivos, criptomonedas, pero principalmente el anonimato, que es uno de los grandes problemas que tienen los operadores jurídicos al momento de investigar. No es imposible, se pueden estudiar las redes de bloque, pero depende qué tipo de moneda, si es pública, si no. Otro de los problemas que tenemos a la hora de investigar estas cuestiones es el uso de la dark web. ¿Qué es la dark web? Bueno, nosotros actualmente utilizamos buscadores, pero esos buscadores no nos llevan a una red oculta, que muchos lo grafican como un iceberg que está debajo del agua, y dentro de la deep web, que sería esa internet profunda, está la dark web. Y dentro de esa dark web se cometen una innumerable cantidad de delitos, no solo lavado de activos, sino muchos más. Otro problema también que se encuentran los operadores judiciales al momento de investigar, o mismos fiscales o policías especializadas, es la utilización de mixers. Los mixers son aplicativos que hacen que las transacciones de varias personas de criptoactivos se mezclen. ¿Y eso qué hace? Dificulta el rastreo de quienes utilizan esos criptoactivos o los transmiten entre ellos. Incluso después de que usan esos mixers, esos aplicativos para mezclar, transfieren dinero a PayPal, y de PayPal a Western Union. Eso lo hacen algunos, no todos, y Western Union todos lo conocemos, van y de ahí sacan el dinero. Con lo cual tenemos varios problemas, y no nos quedamos ahí, sino que también tenemos el problema de la transnacionalidad, porque con un clic uno puede hacer una operación desde un país y otro puede hacerla desde otro,
y se mueven criptoactivos que terminan siendo de alguna manera después objeto de utilización por los delincuentes. Incluso los delincuentes saben, o los lavadores de dinero saben y buscan qué países son más vulnerables, porque no todos los países tienen reguladas de la misma forma la utilización del activo. Son los problemas con los que nos encontramos. Incluso la utilización de este tipo de monedas o de bienes en el ciberespacio vino a modificar la manera tradicional en que estábamos acostumbrados a ver cómo se cometía el lavado de activos. ¿Sí? Antes se utilizaban, o se siguen utilizando, pero paraísos fiscales, ¿sí? Pero ahora con esta nueva modalidad es mucho más fácil para los lavadores de dinero, porque lo hacen desde sus propias casas o computadoras. Por eso hay un especialista en temas de lavado de dinero aquí en Argentina, que se llama Hernán Blanco, es secretario de la Corte Suprema, y él a esta nueva modalidad la llamó ciberlavado o criptolavado, ¿sí? Hay diversos casos en todo el mundo, no es novedad esto, pero sí me gustaría comentarles algunas cuestiones. En China, que es un monstruo, hubo un centenar de personas detenidas por lavado de dinero con criptoactivos, y por montos millonarios. A partir de todas estas cuestiones, el Banco Central de China prohibió y declaró ilegal todas las transacciones con monedas virtuales, y las calificó como inversiones especulativas y de manera de fácil acceso al lavado de dinero. A pesar de estas prohibiciones que el gobierno chino dictó, China sigue siendo a nivel mundial el cuarto comercio más grande de criptoactivos. En Estados Unidos también hubo un caso muy conocido que se llamó Silk Road. Era una página en un mercado virtual que operaba en la dark web, de lo que estuvimos hablando recién, y había todo tipo de transacciones de bienes y servicios ilícitos. Y como siempre, a mí me sirvió mucho ver una película, que al doctor me graficó mucho esto, hay una película sobre esto, un documental muy bueno, que si les interesa el asunto, los invito a verlos. En este mercado virtual, que operaba en la dark web, solo se aceptaba como medio de pago el Bitcoin. Y además, utilizaban una red oculta que se llama Tor, y esa red oculta lo que hace es, digamos, ocultar el IP, o sea, como si fuera la identificación de tu ordenador. De manera que con todo esto, se logró aún así identificar a los autores, al principal autor, se incautaron bitcoins, eso fue lo más novedoso, se incautaron bitcoins en ese caso, la justicia de Estados Unidos incluso lo subastó, pero hubo un agente especial del servicio que trabajó en esa operación, que se apropió de unos bitcoins durante la investigación y lavó esos criptoactivos para hacerse el dinero. Más o menos el monto fue de $820.000 que ese agente especial del servicio secreto lavó. En Argentina hubo un caso muy conocido que se llamó bobinas blancas. Hubo una exportación desde Bahía Blanca, es el sur de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Donde dentro de bobinas y láminas de acero se exportaba cocaína a Europa. Y también desde la provincia de Mendoza, dentro de piedras de cuarzo, también se exportaba cocaína. El líder, uno de los principales líderes de esta banda era canadiense y otros mexicanos, pero tenían sus cómplices acá en Argentina. Uno de los integrantes de la banda que operaba en nuestro país era trader en criptomonedas. Y a él le transferían bitcoins, ¿sí?, comprados en el extranjero, y este trader les daba a otros cómplices acá en Argentina dólares.
Este trader fue condenado en el año 2021 por el delito de lavado de activos a 5 años de prisión. A diferencia de Silk Road, acá, en este caso en Argentina, no se incautaron bitcoins. Entonces, ya desde hace varios años, la doctrina nos viene destacando la necesidad de regular la utilización de los criptoactivos y la autorización y el registro de estas transacciones, porque son moneda corriente para los lavadores de dinero, que principalmente son narcotraficantes o autores de los delitos de trata de personas, secuestros, ¿sí? Delitos extremadamente graves, entre otros. Argentina es miembro del GAFI. El GAFI es una organización intergubernamental que se llama Grupo de Acción Financiera. Y ese Grupo de Acción Financiera emite recomendaciones para sus integrantes. En 2014 publicó un informe de monedas virtuales y en 2015 una guía con un enfoque en los riesgos que tienen estas monedas virtuales, pero el GAFI específicamente se dedica a luchar contra el lavado de activos, contra el terrorismo y contra la proliferación de armas de destrucción masiva, ¿sí? Entonces mostró y hizo el enfoque del uso de las monedas virtuales para estos tipos de delitos. En 2018 modificó una de sus recomendaciones, que es la 15, que se basaba en estas nuevas tecnologías, tratando un poco estos temas, y en 2019, y esto lo destaco porque tiene que ver un poco con lo que voy a hablar más al final, en 2019 modificó una nota interpretativa de esa recomendación y dijo que todos sus integrantes tenían que registrar a los proveedores virtuales, supervisar a los operadores de activos virtuales, y además implementar sanciones a quienes no respeten las normativas que les dicten. Estamos hablando de 2019, el GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, del cual formamos parte, nos emitió esa orden. En Argentina, ¿cuál es nuestra situación? Desde 2014, la Unidad de Información Financiera, ¿qué es la Unidad de Información Financiera? Es un organismo que analiza, trata y difunde la información de inteligencia financiera para prevenir el lavado de activos. De 2014 ya hubo una resolución que dijo y destacó los riesgos que presentan las criptomonedas en el sistema de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Sin embargo, si bien obligó a las personas que estaban obligadas a informar operaciones sospechosas, a informar también las operaciones con criptomonedas o criptoactivos, no obligó, y a la fecha no están obligados los exchanges digamos, los traders tampoco, a informar sus operaciones. De manera que seguimos incumpliendo las directivas del GAFI de 2019. La normativa, entonces, está en esa situación, pero hubo un proyecto que se envió este año al Congreso. El proyecto fue del Poder Ejecutivo, lo aprobó una de las cámaras, la de diputados, y en abril de este año la envió a la Cámara de Senadores, con lo cual está en vivo tratamiento, donde en ese proyecto sí se dice que tienen que registrarse los proveedores de activos virtuales ante la UIF, la Unidad de Información Financiera, y pedirle a sus clientes documentos que prueben fehacientemente su identidad. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado del movimiento Cyberpunk que iba en contra de esto? Su identidad, personalidad jurídica, domicilio, y verificarla. También los obliga, si esto se convierte en ley, ¿no? Bueno, el proyecto habla de que tienen la obligación de informar toda operación sospechosa de lavado de activos y documentar procedimientos de prevención de lavado de activos. Incluso designar oficiales de cumplimiento para que informen estas irregularidades, y esos oficiales tienen que ser integrantes del órgano de administración, que tienen responsabilidad solidaria con él. Y esto es lo más llamativo de todos, tienen que determinar el origen y licitud de los fondos. Esto lo veo un poco difícil.
pero bueno, es una de las normas que está en juego. Y si no cumplen, ahí van a tener sanciones de apercibimiento o de apercibimiento con obligación de publicar la resolución, multa o inhabilitación de hasta 5 años. Bueno, muy bien. Cerrando un poco el tema, a mí me parece que es muy importante la sanción de esta ley, pero sería como una primera etapa, porque después tendríamos que ocuparnos un poco de la Deep Web, o lo que ocurre en la Dark Web, que no está abarcado por este proyecto, que tiene buenas intenciones, pero no creo que nadie de la Deep Web o de la Dark Web que opere ahí va a venir a registrarse ante la UIF. Sí me parece que es un gran avance y una primera etapa. Creo también que estas cuestiones deben ser atendidas con la premura del caso. Recuerden que la recomendación del GAFI es de 2019 y estamos en 2023, con lo cual los ciberdelincuentes no esperan y la justicia debe, y los sistemas legislativos, actuar con extrema rapidez. Y yo creo que va a ser el tiempo el que nos va a decir si supimos y si pudimos estar a la altura de las circunstancias. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Gracias por escucharme. Ahora tenemos las preguntas y respuestas. Tenemos un espacio, como bien dice el ENISI, tenemos un espacio para breves preguntas o breves intervenciones que han de generar breves respuestas por parte de quienes han expuesto. Pueden ustedes también hablar entre ustedes. Lo que sí te voy a pedir es que me pases el ordenador, la computadora que está acá. Porque así voy a poder manejar si tenemos... Ah, muy bien, ahí está. No, eso sí se tiene que quedar por allí. A ver, espera. A ver, dime si se ven, si se ven. Sí, os tres. Ahí, Vean sí. ustedes. ¿Correcto? Sí, correcto. Si se lo ve lindo Oscar es porque anda mal. Ah, ok. Muy bien. Entonces, vamos a ver, porque también podría ocurrir que hubiera intervenciones o preguntas por parte de los asistentes. Ajá. Pregunta para Vitalinio de Luis Eduardo Aldana. ¿Cuál crees de Colombia? ¿Cuál crees que es el límite del uso de la inteligencia artificial en el ejercicio? Por favor, ¿podemos apagar los micrófonos, Caroline Ferreira? Si podemos apagar el micrófono, no estamos interesados en conocer su vida personal. Muchísimas gracias. ¿Cuál crees que es el límite del uso de la inteligencia artificial en el ejercicio del derecho? Yo creo que el tiempo estimado para la respuesta a esta pregunta son 32 horas. Te pido que por favor seas lo más escueto que se pueda, como decía el doctor Cueto. Adelante.
Buenas, Luis Eduardo. Gracias por la pregunta. Muy bien. Muy contento por estar contigo por el Zoom. Yo no tengo una pregunta que se pueda hacer como esa, que no tenga varias respuestas. Bueno, creo que el límite de la inteligencia artificial es que los cientistas están desarrollando, ¿no? Porque no se conoce. Nosotros conocemos los límites de una inteligencia artificial débil, que es que los analistas de desempeño, de software, cientistas de computación están haciendo. Y en ese punto, yo me cuestiono es cómo nosotros juristas podemos limitarlo. No hay legislación en Brasil, creo que tampoco en Argentina y tampoco en Colombia, Ecuador, Perú, donde sea. En ese punto tenemos que nos conectarnos como una población latinoamericana para hacer un cambio en el mundo quizás. Bueno, es eso. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien aquí tiene alguna pregunta? Tenemos una pregunta aquí para Oscar. La pregunta para Oscar es: ¿cuánto tiempo se pretende? La pregunta Claudio Melo. Y dice: ¿cuánto tiempo se pretende desarrollar este proceso de justicia al que usted tan correctamente se ha referido en Colombia? Bueno, muchas gracias por esa pregunta y muchas gracias por la atención a esa exposición que he realizado. La Justicia Especial para la Paz está planificada para un término no mayor de 15 años. En ese orden de ideas, todos los procesos que se están desarrollando en las diferentes salas de conocimiento, fiscalías de investigación y salas ya de acusación tendrán 15 años para realizar todo este avance procesal. Sin embargo, eso no es óbice para decir que este término no pueda prolongarse por un término superior. Inclusive, hoy veíamos ya cómo la Justicia Especial para la Paz en una de sus salas estaba emitiendo ya acusación contra miembros de la FARC por violación de menores de edad en el departamento del Meta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar. Adelante, Michael. Adelante, Michael. Hable fuerte para que se le escuche. ¿Cuánto la dark web? Hay 2 millones de dólares de circulación. Una autora de unos libros de criptoactivos acá en Argentina dijo que habían en circulación alrededor de 4.600 criptomonedas y que se manejaba aproximadamente entre 2 millones de dólares. ¿Esa información de dónde lo saca? Del libro, si quieres ahora te lo paso, de Tamayo, que lo vas a conseguir en la biblioteca. Gracias, le dice Claudio Melo a usted, Oscar. Mira, Oscar, Señor. ese tema ¿Qué le dice gracias, Claudio Melo? Muchas gracias, Claudio. Por favor, profesor Sebastián Sancari. Si usas el micrófono, repite y no se graba. Está bien, gracias. Si estudiantes que nosotros son políticos de la inteligencia artificial, procesos electorales, Sí. Yo estoy desarrollando mis investigaciones en este momento en doctorado para pegar la inteligencia artificial, unir con un estudio de los medios adecuados de resolución de conflicto. Pero sí,
tiene un análisis de un proceso político que nosotros no estamos mirando para eso. Y claro que fuera de mis investigaciones, yo estoy pensando ahora con su cuestionamiento, que soy muy grato, que nosotros tenemos que hacer, sí, como abogados, un pedido a los políticos brasileños que hagan una legislación, además de la existencia de una ley de protección de datos, una ley que nos proteja como personas humanas. Porque nosotros tenemos que pensar ahora en personas no humanas como los robots. Sí. Sí. Complicado. Muy bien, profesor. Yo no tengo un análisis a ese respecto, pero yo creo que STF de Brasil está haciendo un activismo judicial muy grande, rasgando la Constitución brasileña, teniendo los ministros que son profesores en las universidades siendo alzados a un palco que no es de ellos. Ellos tienen que tutelar la Constitución y eso no parece que está siendo hecho. Pablo. ¿Qué te parece? Alexandre de Moraes por chat de... Mira, es un buen cuestionamiento, ¿no? Creo que parezca el mismo, ¿no? Muy bien, creo que está bien la respuesta. No puedo confirmar. Hay muchos ministros que se puede cambiar así, ¿no? Bien, sería bueno. María Isabel. Fabiola, quisiera saber si en tus investigaciones nombraste algunos delitos, si existe algún tipo de relación entre esta creciente demanda de operaciones a través de Bitcoin y la alerta mundial que existe sobre el tráfico de menores. Sí, bueno, trata, ¿no? También se vincula a narcotráfico, trata, estafas a gran escala, que hoy son cometidas con promesas también de intereses que no son, sí, pero definitivamente sí, a tu respuesta. No te puedo decir un caso concreto, pero sí se utiliza mucho para el narcotráfico y la trata. A ver, tampoco quiero demonizar a los criptoactivos, sino que hay muchos lavadores de activos de origen criminal que se sirven del anonimato, de navegar por la deep web y demás para lavar activos. No es que todos los usuarios de criptoactivos son, digamos, autores de delitos, pero sí es un terreno donde los lavadores de activos de origen criminal se mueven cómodos. Por eso mismo muchos países lo han prohibido y otros lo intentan regular. Incluso Estados Unidos también tiene regulaciones mucho más avanzadas. No lo prohibió tanto como China, pero sí tiene una regulación fuerte. Sí. Profesora Isabel González Nieves. Muchas gracias. Y después preguntarte por qué cambian de biólogo hacia la criptomoneda, cuál es el motivo de que es mejor lavar con oro o con criptomoneda. Bueno, creo que utilizan ambos, ¿no? Se utilizan las criptomonedas, el oro, los NFT, que son las nuevas obras de arte, se utilizan, creo que de diversa manera todos. No sé si hubo un desplazamiento de la utilización del oro, sino que incluso hay un mercado ilegal muy grande del oro que a los que les interesa el derecho ambiental, que a mí también es otra de las cuestiones que me importan. En Amazonas se descubrieron muchas excavaciones de oro ilegales, un poco también para estos comercios. Así que sí, creo que no lo desplazó, sino que se utilizan en simultáneo. La trata, el narcotráfico. Exacto.
Muchas gracias, profesora, es un honor. Muy bien. Así, adelante, Gabriel. Bueno, en realidad está hablando de colega Eduardo, para la duda también, si existe algún obstáculo normativo o para en Argentina para investigar y cuidar No sé si para jugarlo, quizá, por ejemplo, en lo que fue Bobinas Blancas, este autor que yo mencioné, Blanco, que es especialista en lavado, escribió un artículo reciente que dijo, bueno, no es que el anonimato es una imposibilidad de descubrir quién es, sino que se puede estudiar la cadena de bloques, en las que son públicas, ¿no? Ir investigando esa cadena de bloques. Sin embargo, a pesar de que en el caso de Argentina de Bobinas Blancas se intentó investigar la cadena de bloques, la prueba vino por otro lado, por secuestro de cuadernos, mensajes de... y otros desafíos que sí lo menciono, que lo trabajé para quizá un artículo que se publique, fue en la materia de decomiso. En eso hay del GAFILAT, también hizo recomendaciones, y recientemente el Ministerio Público Fiscal de la Nación, dirigido por el doctor Asolín, hizo una guía para la trazabilidad de incautación de criptoactivos. Eso es otro de los desafíos que también tuvo la justicia. Muy bien, muchísimas gracias. Me parece que ya no hay más preguntas y por otra parte ya estamos acercándonos al horario de cierre. Yo personalmente, con tu permiso, Elenice, si me lo das, te lo agradezco. Yo quería agradecerles, felicitar las 3 exposiciones. El tema que plantea Oscar es un tema que desde la celebración de los acuerdos de paz creo que hemos venido siguiendo a lo largo de todo el mundo. Uno no puede dejar de ver con cierta tristeza como al mismo tiempo en algunos lados se hacen acuerdos hacia la paz y en otros lados se hacen invasiones que provocan la guerra, ¿no? Qué lindo sería que el mundo entero siguiera el camino que Colombia ha marcado, como antes lo marcó Angola y otros países que buscaron resolver de maneras no armadas sus problemas. Y muchas gracias a las 2 exposiciones que creo que tienen elementos muy comunes, muy en común ambas, ¿no? Lo que me preocupa un poco frente a esta cuestión, que es una de las grandes cuestiones que hoy en día tenemos, de la irrupción de, vamos a ver, Gabriel García Márquez diría que esto era algo anunciado, ¿no? O sea, desde Isaac Asimov, hace 60 años, veníamos sabiendo que esto iba a pasar. Nadie se puede asombrar realmente de que esto pasara. Estamos ahora desde el fin del año pasado, frente a la irrupción a través del ChatGPT de la convivencia con la inteligencia artificial y, bueno, en esta misma facultad, en el mes de enero, hubo todo un encuentro sobre criptomonedas y demás, y estamos ante todo esto. Yo creo que lo que me asusta un poco es que las mujeres y los hombres de derecho tendemos a ser gente muy soberbia, y que creemos que sabemos de todo y que estamos autorizados para hablar de todo. Y que hablamos de biología, cuando terminamos de hablar de biología, hablamos de informática, cuando terminamos de hablar de informática, hablamos de cuestiones nucleares, y cuando terminamos con las cuestiones nucleares, hablamos de medicina, y da la sensación de que las facultades de Derecho son facultades que nos habilitan a hablar de cualquier cosa. O sea, del chat GPT nosotros tenemos el chat, porque chateamos en el sentido
de que hablamos de cualquier cosa. Creo que tendríamos que trabajar un poco más sobre lo interdisciplinario o multidisciplinario, no pretender que somos especialistas en todas las cosas y hablar de informática como si realmente tuviéramos una preparación. La inteligencia artificial es algo extremadamente complejo, extremadamente complejo. No me extrañaría que gente egresada de la Facultad de Derecho hablara de la teoría de la relatividad de Einstein, pero les veo hablando de inteligencia artificial y en general es gente que ni siquiera sabe programar, ¿no? Y que no tiene realmente una formación seria en estas cosas, porque no se supone que las facultades de Derecho la brinden, porque no hace a nuestra tarea, como tampoco haría nuestra tarea que nos dedicáramos a cuestiones biológicas, y sin embargo uno lee artículos de juristas sobre el comienzo de la vida y sobre células, y etcétera, etcétera, como si la Facultad de Derecho nos enseñara esas cosas, ¿no? Y lo extraordinario es que luego vienen otras personas y citan a esos juristas como referentes de esas afirmaciones hechas en campos que no tienen absolutamente nada que ver con el nuestro. O bien remotamente pueden tener algo que ver. Entonces, creo que en el tema tan imponente de la inteligencia artificial, como quizás también en el tema tan imponente de las criptomonedas, tendríamos que trabajar más con la gente que sabe, escuchar humildemente. No sé si esa palabra figura en el diccionario jurídico, ¿no? Humildemente. No sé si somos capaces, la gente de derecho, de generar el sentimiento de humildad. No sé si eso existe. No sé si existen juristas humildes, ¿no? No sé si eso es algo que se puede encontrar sobre la faz de la tierra. Pero escuchar con humildad, con modestia, a las personas que estudiaron esas cosas, que saben de esas cosas, y aprender, pero aprender no para luego, porque escuchamos 3 conferencias o leímos un artículo, salir hablando como si tuviéramos un doctorado en el tema, sino aprender para trabajar en conjunto y para buscar soluciones en conjunto. O sea, creo que es la hora de trabajar en una manera multidisciplinaria o interdisciplinaria, como les guste más, y tratar de encontrar caminos en conjunto, de una manera humilde, reconociendo que somos gente que hace lo que hacemos nosotras y nada más, y que no tenemos una formación para llegar más lejos, ¿no? Que no tenemos una formación para llegar más lejos. En lo personal, no estoy asustado por la inteligencia artificial, al contrario, creo que tenemos que aprender a convivir con ella. Ayer me preguntaba una profesora europea, me decía, bueno, pero ¿qué medidas se están tomando en general las facultades de Derecho del mundo para ver cómo vamos a vivir esta etapa con la inteligencia artificial? Y le digo, bueno, creo que en la mayoría de las facultades de Derecho del mundo, en la sala de profesores han construido una pared de piedra y la han llamado Muro de los Lamentos, y están todos los profesores y profesoras golpeándose la cabeza y diciendo qué desgracia nos ha sucedido, tenemos la inteligencia artificial, ¿cómo vamos a evaluar ahora? ¿Cómo vamos a hacer ahora? Los alumnos nos van a presentar todos los exámenes hechos por el ChatGPT, vamos muertos, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que no. Yo creo que tenemos una extraordinaria posibilidad. De hecho, mis sufridos estudiantes mañana van a encontrarse, cuando les plantee la evaluación del curso, se van a encontrar que justamente la evaluación contempla el uso del ChatGPT, ¿no? O sea, creo que tenemos que encarar esto. Complicado, ¿eh? ¿Qué pasa si el profesor, en lugar de que usted le va a hacer el trabajo con el ChatGPT, el profesor le dice, hágame el trabajo con el ChatGPT? A ver qué pasa, a ver qué pasa. Entonces,
Yo creo que tenemos que cambiar muchas cosas, porque estamos cambiando. El ser humano es una criatura con una extraordinaria capacidad de adaptarse a los cambios ambientales, a los cambios sociales, a los cambios climáticos, etcétera, etcétera. Creo que tenemos que utilizar esa capacidad maravillosa, formidable que tiene nuestra especie y adaptarnos a esto y trabajar en conjunto, ¿no? Como fanático de Star Trek, o Viaje a las Estrellas, o Jornada a las Estrellas, no puedo dejar de pensar en el personaje de la nueva generación del comandante Data, ¿no? El comandante Data. Es decir, ¿qué hacemos con una inteligencia artificial con forma de androide y demás? Bueno, trabajamos en conjunto. Trabajamos en conjunto. Por supuesto que vamos a tener que empezar a pensar, siguiendo a don Isaac Asimov, vamos a tener que empezar a pensar en alguna forma de reconocimiento de alguna forma de derechos, que no van a ser los derechos humanos. O sea, sería una estupidez reconocer derechos humanos a inteligencias artificiales, pero algunos derechos posiblemente tengamos que ir pensando en reconocer, ¿no? Hay cosas que son interesantes, y termino con esto, pero hay cosas que son interesantes y que se nos han pasado desapercibidas. Pero, por ejemplo, para todos quienes tenemos nuestros robotitos en casa y conversamos permanentemente, porque la verdad que uno se termina conversando, por ejemplo, cuando yo tuve los de primera generación, uno no les agradecía. Uno no les agradecía. Uno le decía, ¿qué va a llover hoy? Y como decía, las posibilidades de lluvia hoy serán tanto. Si uno agradecía, no pasaba nada. Ahora, en los nuevos, ya uno agradece y el aparato dice, estoy aquí para ayudarlo, estoy aquí para servirlo, es un placer, etc. Esto es un avance muy interesante, porque esto mueve a que uno le agradezca a la inteligencia artificial. Y había una de las cosas que me hacía pensar esto al principio, era qué mala cosa para los niños, porque los niños de alguna manera se acostumbran a una especie de trato de amo-esclavo, ¿no? Es decir, hoy, ¿qué temperatura hace? Tanto. Ah, bueno, ¿no? Entonces ahora con los nuevos, los niños van a responder diciendo gracias. Y el aparato dice de nada, o dice un placer, o me imagino que en la región de Colombia dirá siga, ¿no? O con todo gusto. O cosas así. Entonces, creo que hay alguna idea en ese sentido. Y los grandes debates que tenemos hoy en día sobre la forma. O sea, ¿vamos a hacer las inteligencias artificiales con forma de antropoide o los vamos a hacer de otra manera completamente distinta? Porque ahí vienen otros factores, ¿no? O sea, uno si hace estos robots, como decías, los abogados robots, ¿no? Si a uno lo atiende un robot que trae un sombrerito y una corbata y un traje oscuro y dice, buen día, yo soy el doctor robot, ¿en qué le puedo ayudar? La cosa se pone un poco complicada. Ahora, si lo que me atiende es una caja cuadrada con lucecitas, no tengo posibilidad de antropomorfizar a ese robot, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con androides como Sofía, por ejemplo, que tiene aspecto de mujer bonita, salvo que se le ven todos los cablecitos atrás si uno le mira de atrás. Pero, o sea, o vamos a trabajar con aparatos al estilo de los robots clásicos de Perdidos en el Espacio de mi época, ¿no? Son la cantidad de problemas que se nos presentan. Tenemos acá, y que es bueno que lo tratemos, es muy bueno que lo tratemos. Bueno, creo yo, querida amiga Elenice, que hemos tenido una buena tarde.